Hablar de la escuela, conseguir un trabajo, trabajar incansablemente, ahorrar dinero, deshacerte de deudas y apostar a largo plazo en la bolsa de valores. ¿Acaso no suena como un guión anticuado? En un mundo donde se imprimen trillones de dólares, la brecha entre el 1% y el 99% es colosal. Pero más allá de las cifras, debemos detenernos y examinar el panorama mundial. No se trata solo de dinero, se trata de entender el juego. ¿Cuál es tu papel en este escenario global en constante cambio? Eso, mis amigos, es donde comienza la verdadera sabiduría financiera. Dentro de cada uno de nosotros coexisten diversas facetas, una versión pobre, una de clase media y hasta una persona rica. ¿Lo curioso? A menudo, no nos enseñan a reconocerlas. Nos adoctrinan en la rutina de ir a la escuela, conseguir un trabajo y recibir un cheque. Pero, ¿dónde está la lección sobre cómo volverse rico? Si has explorado, Padre Rico, Padre Pobre, sabrás que mi Padre Rico se negó a pagarme. Según él, depender de un cheque es una de las cosas más perjudiciales que puedes hacer. Al recibir un cheque, te conviertes en un simple empleado, atrapado en la mentalidad de ser esclavo de un salario. Como emprendedor, comprendí que si mi fuente de ingresos se agota, simplemente inicio otro negocio. No dependo de un cheque, no necesito que nadie me cuide. Si un gobierno no valora mi presencia, me mudo a otro país, porque en todas partes, siempre están buscando mentes emprendedoras. Esa es la mentalidad y las habilidades que los emprendedores poseen y que el mundo siempre necesitará. Las pequeñas empresas no siguen las mismas reglas que las grandes corporaciones. Ser emprendedor va más allá de un simple conjunto de reglas, es una mentalidad, una amalgama de habilidades y roles que varían según el tipo de empresa que líderes. Las reglas son diferentes, la mentalidad es diferente y las habilidades también lo son. Si pudiera brindar un consejo a alguien que está contemplando dar el salto hacia el emprendimiento, compartiría una experiencia que marcó mi vida. Recuerdo claramente mi última paga, un día que fue tanto uno de los peores como uno de los mejores de mi vida. Trabajaba en Puerto Rico para Xerox, y mi jefe me entregó mi último cheque, pero no era un simple cheque de pago, era un cheque de bonificación que rondaba los $30,000. Al recibirlo, sentí una mezcla de emoción y perturbación. En ese momento, un colega llamado John se acercó y me dijo: «¿Vas a volver?». Mi respuesta fue un rotundo «¿Por qué?». John argumentó que la mayoría vuelve tras un fracaso. Mi respuesta, cargada de determinación, fue un rechazo absoluto. Le dije que mientras él había regresado después de un fracaso en Xerox, yo no volvería nunca. Esa es la mentalidad que se necesita. Si contemplas el fracaso como una opción de retorno a la seguridad de papá y mamá, estás destinado a ese camino. Pero cuando asumes el fracaso como parte del viaje emprendedor, es cuando realmente te conviertes en un emprendedor. No disponía de dinero durante años, carecía de un salario. Fue precisamente lo que mi Padre Rico me alentó a hacer. Cuando careces de esa seguridad financiera, te vuelves más hambriento, más ingenioso y te pones a prueba. ¿Te convertirás en un ladrón, en alguien deshonesto? ¿Engañarás y robarás? O, por el contrario, te convertirás en un ser humano mejor. Esa es la verdadera ventaja de abrazar el camino del emprendedor. Descubres quién eres cuando no tienes nada. Siempre es fundamental mantener una visión global. Mucha gente la tiene y les va muy bien. Cuando observas detenidamente el panorama general, comprendes que tras cada adversidad y desafío, hay una oportunidad. Sin embargo, debes estar preparado para lo que venga. Creer que los próximos 20 años serán simplemente una repetición de los últimos 20 te dejará atrás en el camino del éxito. La verdadera preparación radica en la adaptabilidad y la capacidad de anticipar y aprovechar las oportunidades que el futuro nos depara. Cuando tú y yo caminamos por los pasillos del supermercado y seleccionamos un cartón de leche, siempre verificamos la fecha de caducidad. Curiosamente, la mayoría de la gente no aplica este mismo cuidado a la fecha de caducidad de sus cerebros. En lugar de evitar los préstamos, yo elijo endeudarme aún más. Recientemente, refinancié audazmente 300 millones de deudas, reduciendo la tasa de interés del 5% al 2.5%. Esta estrategia no solo ha sido financiera, sino una fuente continua de prosperidad. Cada mes, mi ingreso aumenta, gracias a la disminución del valor del interés.
Mientras algunos expertos financieros insisten en alejarse de las deudas, yo sostengo que la verdadera sabiduría radica en aprender a utilizarlas. Al regresar de Vietnam en enero del 1973, mi padre rico me dio un consejo que cambió mi vida. No era sobre bienes raíces per se, sino sobre cómo dominar el arte de utilizar préstamos y entender los impuestos. Es un hecho, las deudas y los impuestos son las herramientas que hacen más ricos a los ricos. En contraste, estas mismas fuerzas empujan a los pobres y a la clase media hacia la pobreza. Mientras doctores y abogados pueden ganar sumas significativas, si no comprenden cómo navegar el laberinto de los impuestos, están perdiendo más de lo que ganan. Recuerdo claramente el día en que mi médico me gritó emocionado, adivina qué, finalmente gané $1 millón. Mi respuesta fue un escueto, ¿sí? Bueno, ¿cuánto pagas en impuestos? Su confesión fue impactante, $750,000. Así que, después de impuestos, se llevó a casa alrededor de $400,000. No está mal, pero para mí, cuando genero $1 millón, me quedo con $1 millón. La diferencia clave es que yo no trabajo por un salario. La elección número 1 que resuena en las lecciones de Padre Rico, Padre Pobre es que los ricos no trabajan por un salario. En cambio, creamos negocios, nos sumergimos en bienes raíces y adquirimos activos. Personalmente, evito invertir en el mercado de valores porque, como emprendedor, prefiero tener más control sobre mis ingresos, saber cuánto gano y cuánto pago en impuestos. Ser emprendedor e inversor en bienes raíces me otorga la ventaja de pagar prácticamente cero impuestos. Cada vez que genero, digamos, $1 millón como emprendedor, lo invierto de inmediato en bienes raíces, aprovechando un apalancamiento de 4-1. Coloco $1 millón en bienes raíces y obtengo 4 millones del banco. Esta es la razón por la que admiro el poder de los bancos, aunque, lamentablemente, veo cómo los bancos están afectando negativamente a muchos. Por eso sostengo que cuando imprimen dinero, es beneficioso para mí, pero perjudicial para la gente asalariada. Cuando se aumenta la oferta de dinero, los ahorros se devalúan, y los asalariados ven mermado su poder adquisitivo. En cambio, los inversores prosperan aún más. Es un hecho que la deuda y los impuestos son las herramientas que utilizan los ricos para volverse más ricos, al tiempo que impactan negativamente a los pobres y a la clase media, sumiéndolos en una mayor pobreza. Cuando estamos aferrados a ideas obsoletas, cosechamos resultados anticuados, y esto es precisamente lo que le sucede a la mayoría de las personas. La noción de ir a la escuela, conseguir un trabajo, trabajar arduamente, ahorrar dinero, saldar deudas, comprar una casa como activo y realizar inversiones a largo plazo es, en realidad, obsoleta. El mundo experimentó un cambio sísmico en 1971, cuando el presidente Nixon nos retiró del patrón oro, y el dinero se transformó en deuda. ¿Y si prescindimos de la educación tradicional? ¿Sería más beneficioso carecer de un sistema educativo? No propongo que la educación sea menos importante, simplemente que está desfasada. La ley de Moore sostiene que la información se duplica cada 18 meses. Lo que significa que todo se vuelve obsoleto en ese tiempo. Al salir de la escuela, ya te consideran anticuado. Soy el viejo cuando me reúno con amigos de Harvard y les pregunto. ¿Hace cuánto fue eso? 50 años. Hoy, los bancos te cobran intereses por guardar dinero, ya que no lo desean debido a la sobreimpresión. Esto da lugar a burbujas en acciones y bienes raíces, llevando a las personas a deshacerse de su efectivo. Como dije antes, los ahorradores son perdedores y el efectivo es considerado basura. Aún así, persiste la creencia en la búsqueda de empleos bien remunerados, otra idea obsoleta. Salir de las deudas también es obsoleto, ahora es crucial aprender cómo endeudarse sabiamente, cómo utilizar la deuda como herramienta para la riqueza. Nadie te enseñará sobre los impuestos, y la razón por la cual el 1% posee mucho más que el 99% es que cuando imprimen dinero, dos fuerzas inevitables, la inflación y los impuestos, te aplastan sin piedad. Cualquier emprendedor que crea que su única misión es ganar dinero y establecer un negocio exitoso debe reconsiderar su enfoque. La realidad es que los verdaderos emprendedores deben adoptar una perspectiva más amplia y profunda. No se trata solo de acumular riquezas, es necesario mirar más allá y comprender verdaderamente las dinámicas del mundo empresarial. La estadística revela que hay aproximadamente 28 millones de propietarios de pequeñas empresas en América, de los cuales 24 millones son emprendedores individuales, conocidos como emprendedores sin empleados. Esta categoría demuestra que muchas personas no comprenden completamente el papel de un emprendedor.
A menudo, la confusión recae en aquellos que son autónomos pero no verdaderamente emprendedores. Los autónomos, a pesar de tener un espíritu emprendedor, pagan impuestos significativos, pero pocos entienden completamente cómo funcionan. En realidad, no hay una economía mala. Todos nosotros compartimos una economía externa, pero también poseemos una economía interna, y la verdadera fuerza de voluntad radica en transformar nuestra economía interna. Así que desde mi perspectiva, puedo discernir tanto lo positivo como lo negativo, pero honestamente, no me preocupa porque sé que voy a alcanzar la riqueza de todos modos. Sin embargo, una persona que vive con una economía personal empobrecida solo verá el lado negativo de cualquier situación económica, ya que carece del conocimiento para generar ingresos en cualquier entorno económico. Por otro lado, una persona de clase media busca estabilidad, una casa hermosa, un salario fijo y un automóvil. Para ellos, perder su trabajo sería un desastre. En cambio, para un emprendedor, la falta de empleo no representa una gran preocupación, ya que no dependen de un trabajo convencional de todos modos. Todo lo que comparto con la gente se basa en la enseñanza de Bucky Fuller. Siempre hay dos lados en cualquier situación. Si crees que la economía es mala, es porque tu economía personal está en problemas. Si valoras la seguridad de un empleo estable, verás una economía sin empleos. La clave radica en el enfoque interno frente al externo, lo que puedes controlar frente a lo que no puedes. Un verdadero emprendedor tiene un enfoque interno, cuando tropieza, ve la oportunidad de elevarse aún más alto. A diferencia de la persona promedio que, al caer, busca soluciones externas o culpas a otros, el emprendedor ve los errores como aprendizajes y oportunidades para fortalecerse, mejorar y ser más feliz. En última instancia, las personas con una mentalidad interna sólida no temen a los desafíos, mientras que aquellos con una mentalidad débil temen perder su trabajo y, lamentablemente, suelen cumplir con sus propios temores. Para el emprendedor, el primer trabajo es el control interno, ya que entiende que tan pronto como aceptas un cheque de pago, te conviertes en un empleado, y la verdadera fuerza proviene del control interno. Si te gustó, no olvides darle like, suscribirte y activar las notificaciones y crear un futuro extraordinario para ti y tu familia. Nos vemos en el próximo video de crecimiento financiero.